Ciudad de México, México. ¿Qué es la Ley ISSSTE 2025 y a quiénes afectará? Aquí los puntos clave. La reforma a la Ley ISSSTE 2025 afectará las pensiones de trabajadores del Estado, especialmente a los del Magisterio, al cambiar el cálculo basado en la UMA. La reciente reforma a la ley del ISSSTE ha generado inquietud en miles de trabajadores al servicio del Estado en Quintana Roo, quienes se sienten preocupados por cómo impactará sus pensiones y aportaciones. Esta reforma introduce cambios significativos, que van desde el aumento de cuotas hasta la modificación en el cálculo de las pensiones, lo cual podría alterar el panorama económico de muchos beneficiarios del sistema. Uno de los principales cambios que incorpora la reforma es que el cálculo del tope pensionario se hará con base en la UMA, en lugar de utilizar el salario mínimo como se hacía hasta ahora. Este ajuste afectará principalmente a los trabajadores que se encuentran en el esquema del 10º transitorio establecido en la reforma de 2007, especialmente a aquellos con más años de servicio y mayor antigüedad. Quienes tendrán que aportar más durante su vida laboral, pero sus pensiones se verán limitadas por el tope de 10 UMAs. El abogado especialista en el tema advierte que esta reforma genera una desproporcionalidad, ya que aunque algunos trabajadores aportarán más de 10 UMAs a lo largo de su carrera, el límite de su pensión no superará ese tope. Esto representa una disminución en sus expectativas de jubilación. La modificación, aunque oficializa el uso de la UMA, no contempla un cambio en el cálculo real de las pensiones, lo que podría resultar en un desajuste entre las aportaciones realizadas y los beneficios recibidos. ¿En qué consiste la reforma ISSSTE 2025? Puntos clave de la reforma. 1. Aumento de cuotas y aportaciones para algunos trabajadores, basándose en un límite salarial medido en UMAs. 2. Oficialización del cálculo del tope pensionario en UMA, y no en salario mínimo. 3. Creación de desproporcionalidad, ya que algunos trabajadores aportarán más de 10 UMAs, pero su pensión se limitará a 10 UMAs. 4. Principal impacto en quienes están en el esquema del 10º transitorio de 2007. ¿A quiénes afecta la Ley ISSSTE 2025? El sector magisterial es uno de los más afectados por estos cambios, debido a que muchos maestros fueron contratados bajo términos salariales basados en salario mínimo, no en UMAs. Manque Granados, diputada federal por Chihuahua, advirtió que la reforma no solo impactará a los maestros, sino a todos los trabajadores al servicio del Estado. Ya que el cálculo de pensiones se realizará tomando como base la UMA, que se encuentra en 113 pesos en 2025, frente a los 278.80 pesos del salario mínimo. Esto implica que los trabajadores cuyo salario supere 10 UMAs verán un aumento en las retenciones, mientras que aquellos que no alcancen ese monto no sufrirán descuentos adicionales. Granados destacó también que esta reforma presenta una disparidad en comparación con el sistema de pensiones del IMSS, donde los trabajadores pueden acceder a pensiones mucho más altas, hasta 25 UMAs. Por el contrario, los trabajadores del ISSSTE estarán limitados a un máximo de 10 UMAs, lo que representa aproximadamente 34.394 pesos. El impacto en el magisterio y otros trabajadores del Estado. La reforma afecta principalmente a los trabajadores del sector público, y especialmente a aquellos que fueron contratados bajo el esquema del salario mínimo. La diputada subrayó que, en el caso de los trabajadores del magisterio, las retenciones sobre su salario base afectarán considerablemente sus pensiones, ya que los descuentos serán proporcionales a su sueldo real. ¿Qué plantea la reforma? La propuesta de reforma busca fortalecer el financiamiento del ISSSTE y homologar gradualmente los salarios del personal médico y de enfermería con los del IMSS. También contempla la restitución del derecho a la vivienda, alineándose con la reforma reciente de la ley del Infonavit. Y promueve el programa La Clínica es Nuestra, que busca mejorar el mantenimiento y equipamiento de las unidades médicas del ISSSTE.